Teresa jamás imaginó que después de 41 años de matrimonio terminaría sintiéndose una extraña dentro de su propia casa. Siempre creyó que las traiciones comenzaban con labiales en la camisa, perfumes ajenos o llamadas sospechosas a medianoche. Pero la verdad llegó de una forma mucho más silenciosa y mucho más cruel. Todo comenzó con un detalle pequeño, un detalle tan insignificante que cualquier otra mujer lo habría ignorado: el celular. Su esposo Ricardo nunca había sido un hombre reservado con el teléfono. Lo dejaba en cualquier rincón de la casa, olvidaba cargarlo durante días y a veces ni siquiera respondía a mensajes. Pero una noche, mientras cenaban en silencio frente al televisor, el teléfono vibró sobre la mesa y Ricardo reaccionó de inmediato. Lo tomó con una rapidez exagerada y giró la pantalla antes de que Teresa pudiera verla. Fue apenas un segundo, pero las mujeres sentimos cosas que no siempre sabemos explicar. ¿Quién era?, preguntó Teresa intentando sonar tranquila. Ricardo ni siquiera levantó la vista. Nadie importante. Esa respuesta se clavó dentro de ella como una espina invisible. A partir de aquella noche comenzaron los cambios. Ricardo empezó a llevar el celular al baño. Dormía con él debajo de la almohada. Se despertaba de madrugada para revisar mensajes y cada vez que Teresa entraba en la habitación, bloqueaba la pantalla inmediatamente. Ella quiso ignorarlo. Después de 4 décadas juntos, era más fácil mentirse a sí misma que aceptar la posibilidad de una traición. Porque cuando amas a alguien durante tantos años, no ves a la persona que tienes enfrente. Ves a la persona que alguna vez conociste. Pero algo dentro de Teresa empezó a romperse lentamente. Los días siguientes notó otros detalles. Ricardo comenzó a arreglarse demasiado. Compró ropa nueva. Se perfumaba incluso para salir a comprar pan. Volvió al gimnasio después de años diciendo que estaba muy viejo para esas cosas. Pasaba más tiempo frente al espejo y menos tiempo mirándola a ella. Lo peor no era el cambio físico, lo peor era la distancia emocional. Antes Ricardo le preguntaba cómo había estado su día. Ahora apenas respondía con monosílabos. Antes se sentaban juntos después de cenar. Ahora parecía desesperado por encerrarse en otra habitación con el teléfono. Teresa intentó convencerse de que exageraba. Hasta aquella madrugada, eran casi las 3 de la mañana cuando despertó y vio la luz azul iluminando el rostro de su marido debajo de las sábanas. Ricardo sonreía mientras escribía mensajes rápidos con una expresión que Teresa no veía desde hacía años. Aquella sonrisa no era para ella. Y una mujer sabe reconocer eso inmediatamente. Al día siguiente llamó a su hija Clara. Intentó sonar tranquila mientras hablaban por teléfono, pero su voz temblaba. «Creo que tu padre me está escondiendo algo». Clara guardó silencio unos segundos. Luego respondió algo que Teresa jamás olvidaría. «Mamá, hace meses que papá parece otra persona». Aquellas palabras le helaron el corazón. Porque cuando los hijos también empiezan a notar cambios, significa que la grieta ya no puede ocultarse. Esa misma tarde, mientras preparaba café en la cocina, Teresa observó a Ricardo sentado en el sofá mirando su celular. Parecía feliz, pero no con ella. Entonces ocurrió algo que cambió todo. El teléfono vibró sobre la mesa mientras Ricardo estaba en el baño. Teresa no quería mirar, de verdad no quería. Pero sus ojos se desviaron solos hacia la pantalla, y ahí estaba el mensaje. No olvides borrar nuestras conversaciones. El aire desapareció de sus pulmones. Sintió un vacío tan profundo que tuvo que apoyarse en la encimera para no caer. Las manos comenzaron a temblarle. Aún así, no tocó el celular, porque una parte de ella seguía aterrada de confirmar la verdad. Aquella noche no pudo dormir. Ricardo roncaba tranquilamente a su lado mientras Teresa permanecía despierta mirando el techo oscuro, preguntándose en qué momento su matrimonio había comenzado a morir. Porque las infidelidades rara vez destruyen una relación de golpe.
Primero matan lentamente la confianza, después matan la tranquilidad y finalmente matan la dignidad. Los días siguientes fueron peores. Ricardo empezó a inventar excusas absurdas para salir de casa. Voy a caminar, voy a ver a un amigo, necesito despejarme un rato. Pero siempre llevaba el celular pegado a la mano como si allí estuviera su verdadera vida. Una tarde Teresa hizo algo que jamás imaginó hacer. Lo siguió. Todavía hoy siente vergüenza al recordarlo. Pero cuando el miedo se mezcla con amor, las personas hacen cosas desesperadas. Vio a Ricardo estacionar frente a una cafetería pequeña al otro lado de la ciudad. Y entonces apareció ella, una mujer más joven, cabello oscuro, vestido elegante, sonrisa fácil. Ricardo salió del auto y la abrazó con una ternura que Teresa no recibía desde hacía años. El mundo entero se rompió dentro de ella, pero no lloró. A veces el dolor es tan grande que las lágrimas simplemente no salen. Se quedó observando desde lejos cómo él le tomaba la mano, cómo inclinaba la cabeza para escucharla, cómo sonreía, exactamente igual que hacía con Teresa cuando eran jóvenes. Y en ese momento entendió algo devastador. Las infidelidades no empiezan en una cama, empiezan cuando alguien deja de cuidar el corazón que tiene al lado. Teresa regresó a casa antes que él, preparó la cena, puso la mesa, sonrió cuando Ricardo entró por la puerta, porque todavía necesitaba escucharlo mentir mirándola a los ojos. ¿Todo bien?, preguntó él nervioso, y Teresa respondió algo que jamás olvidaría. Sí, amor, todo bien, porque a veces la persona engañada también aprende a actuar. La distancia emocional empeoró rápidamente. Ricardo ya no la abrazaba, ya no la tocaba, ya no parecía interesado en compartir nada con ella. Teresa comenzó a sentirse invisible dentro de su propio hogar. Y esa es una de las heridas más crueles de una traición. La mujer engañada empieza a preguntarse qué hizo mal, empieza a compararse, empieza a sentirse insuficiente, empieza a odiar su propio reflejo. Una noche finalmente reunió el valor para enfrentarlo. Hay otra mujer. Ricardo se quedó inmóvil. Por un segundo Teresa creyó que diría la verdad, pero en lugar de eso explotó. Estás paranoica, todo te molesta, no se puede vivir contigo así. Y entonces Teresa entendió otra señal importante. Cuando alguien convierte tus sospechas en locura, normalmente intenta esconder algo. Aquella noche lloró encerrada en el baño mientras escuchaba vibrar el celular del otro lado de la puerta. Nunca un sonido le había dolido tanto. Los meses siguientes fueron una tortura silenciosa. Ricardo parecía vivir dos vidas distintas, una vida fría y distante en casa, y otra llena de sonrisas detrás de una pantalla, hasta que llegó el error que destruyó todo. Una mañana Ricardo dejó el celular cargando en la cocina mientras se duchaba. Teresa pasó cerca y vio la pantalla iluminada. Era una foto, ellos dos abrazados frente al mar, felices, demasiado felices. Sintió que el corazón dejaba de latirle. Entonces tomó el teléfono. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Abrió los mensajes, y cada palabra fue una puñalada. Te extraño. Quiero dormir contigo. No puedo dejar de pensar en anoche. Te amo. 41 años convertidos en mensajes escondidos. Pero hubo algo todavía peor. La otra mujer sabía perfectamente que Teresa existía, y aún así seguía allí. Teresa se sentó lentamente en una silla mientras las lágrimas caían sobre la pantalla. No gritó, no rompió nada, no hizo escándalo. Simplemente sintió como algo dentro de ella moría para siempre. Entonces Ricardo apareció en la cocina, y cuando la vio sosteniendo el teléfono, se quedó pálido. Ese fue el verdadero final de su matrimonio. Ricardo no negó nada, y eso dolió más que cualquier mentira. Se sentó frente a ella en completo silencio, como un hombre derrotado. ¿Desde cuándo?,
preguntó Teresa con la voz rota. Ricardo bajó la cabeza. 3 años, 3 años, 3 años compartiendo la cama con otra mujer mientras Teresa seguía preparando cumpleaños, celebrando aniversarios y sosteniendo una familia que él ya había abandonado emocionalmente. Entonces dijo algo que la llenó de rabia. Nunca quise lastimarte. Teresa sintió ganas de gritar, porque no existe traición sin dolor, no existe engaño sin destrucción. ¿La amas? Ricardo tardó demasiado en responder, y el silencio respondió antes que él. Aquella noche durmieron en habitaciones separadas por primera vez en más de 4 décadas. Y Teresa comprendió algo terrible. A veces un matrimonio termina mucho antes de la separación. Termina cuando desaparece la honestidad. La noticia destruyó a toda la familia. Clara lloró durante días. Su hijo Andrés dejó de hablarle a su padre. Las reuniones familiares desaparecieron, porque una infidelidad nunca rompe solamente una pareja, rompe una historia entera. Ricardo intentó justificarse, dijo que se sentía vacío, dijo que necesitaba sentirse joven otra vez, dijo que todo había sucedido poco a poco, pero Teresa solo podía pensar una cosa. ¿Y quién pensó en mí mientras yo entregaba mi vida completa a esta familia? Durante semanas creyó que no sobreviviría al dolor, pero algo inesperado comenzó a suceder. Empezó a reencontrarse consigo misma, volvió a salir con amigas, comenzó a caminar por las mañanas, se cortó el cabello, compró ropa nueva y poco a poco recordó quién era antes de convertirse solamente en esposa. Porque muchas mujeres desaparecen dentro de matrimonios largos. Entregan tanto amor que olvidan darse amor a sí mismas. Una mañana Teresa se miró al espejo, seguía teniendo arrugas, seguía teniendo tristeza en los ojos, pero también tenía dignidad, y decidió no perderla jamás. Meses después, Ricardo terminó aquella relación. Lloró, pidió perdón, suplicó otra oportunidad, pero Teresa ya no era la misma mujer. Todavía lo amaba de alguna manera extraña y dolorosa, pero estaba cansada, cansada de competir con un celular por la atención de su propio marido, cansada de las mentiras, cansada de sentirse invisible. No se separó inmediatamente, pero tampoco volvió a confiar igual, porque el perdón puede existir, pero las heridas emocionales tardan años en sanar. Hoy Teresa cuenta su historia con una calma que antes parecía imposible. Y si pudiera decirle algo a otras mujeres, sería esto: nunca ignores las pequeñas señales, porque las traiciones emocionales casi siempre comienzan en silencio. Comienzan con distancia, con secretos, con cambios pequeños, con un celular protegido más que la propia relación. Y muchas veces el teléfono solo revela lo que el corazón ya abandonó hace tiempo. Si alguien te hace sentir culpable por sospechar, si desaparece la conexión emocional, si las mentiras pequeñas se vuelven diarias, si la persona que amas protege más su pantalla que tu tranquilidad, no ignores tu intuición, porque a veces el corazón descubre la verdad mucho antes que los ojos. Y nadie merece sentirse invisible dentro de su propio matrimonio. Fin.